Queridos amigos, el día pasado, en el vídeo anterior, vimos con cierta emoción que el pensamiento relacional nos permite ver genéticamente, es decir, en su génesis, el sentido profundo de diversos fenómenos naturales que constituyen una especie de, digamos, apogeo de la categoría de relación. Es cuando la categoría de relación parece que lo dice todo, parece que llega a su máxima expresividad. Pensemos, añadiendo algunos ejemplos más, en la polinización de las plantas, como hay, por ejemplo, laurel macho, laurel hembra, por ejemplo, que se necesitan mutuamente. El ciclo del agua, los microclimas de los bosques, todo esto que se estudia hoy y que realmente nos hace ver la importancia de la relación. Pero no solo agrego ahora, las ciencias matemáticas, físicas y naturales nos muestran las inmensas posibilidades que generan las relaciones. Subo a la Acrópolis de Atenas, esa colina, y admiro la belleza majestuosa del Partenón. Ya saben que se alza encima de la colina con esas cualidades magníficas que es equilibrio, fuerza expresiva de un mundo cultural y religioso. ¿Cuál no fue mi asombro, les confieso, al descubrir que esas cualidades admirables se deben en buena medida a la armonía del conjunto? Armonía generada por dos cualidades complementarias, la proporción y la medida. La medida que se debe ajustar un edificio en Grecia es la figura humana. Es la que podríamos decir el prototipo, el referente, que es la figura humana. Por lo tanto, un templo como el de Luxor de Egipto, que hace falta 3 hombres para abrazar cada columna, ¿verdad? Entonces, ese templo que nos admira por muchas razones, pues un griego nunca diría que era bello. No, era demasiado. Era bárbaro. En el sentido de extranjero, era extranjero, como podían ser los sumerios y los... No era ateniense, no era ático, que no se ajustaba a estas normas. No es armónico porque le falta la medida. La medida es el tipo humano, el prototipo del griego que cuando se paseaba por las calles de Atenas o por la Acrópolis, etc., uno podría decir, este es un tipo realmente ejemplar, ¿verdad? De hombre griego. Bien, la medida a la que se debe ajustar el edificio, por lo tanto, es la figura humana, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Tampoco lo demasiado pequeño era para ellos bello. Tenía que ser ajustado a la medida del hombre. La medida a la que se debe ajustar el edificio humano es eso. Un edificio, por tanto, la figura humana. Por importante que sea el templo, ha de ser mesurado. ¿Ves? Tiene que tener una medida. La medida es la figura humana prototípica, ¿verdad?, de un pueblo. Ha de ser comedido, como decimos hoy, una palabra española preciosa. Comedido, quiere decir con medida. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, respecto a la figura del hombre que lo contempla. Por otro lado, las dimensiones de cada parte del edificio han de ser determinadas de manera proporcionada a las de las demás. Esto es también muy importante, o sea, la medida es la proporción con el ser humano, que es distinto del templo, pero dentro del templo mismo cada parte tiene que estar proporcionada con los demás. Por ejemplo, las columnas. Las columnas, por ser dóricas, las columnas, el templo de Partenón, por ser de estilo dórico, que era como si dijéramos el más sencillo, debían medir de alto 10 veces el radio, 16 veces, me he equivocado, el radio de la base, 16 veces. Había una proporción entre el radio de la base y la altura. Si el templo lo hubieran creado con el estilo
jónico, entonces sería 18 veces de alto. ¿Ven? Siempre la proporción. Y ya en el estilo corintio, que era el más, diríamos, el más florido, entonces la altura tenía que subir a 20 veces el radio de vaso, pero siempre la proporción. Uno podrá decir, prefiero lo corintio, es más esbelto, o prefiero el otro. Bueno, ahí es una cuestión de preferencias. Pero si lo hace corintio, tiene que atenerse a la medida esta de 16 veces, 20 veces la altura, 20 veces las dimensiones del radio de la base. Pero también, por ejemplo, los triglifos y las metopas, que vemos en la parte de arriba del templo, han de hallarse en una proporción de 1 a 1,6. No con 7, ni 1,7 o 1,8, no, 1,6. Y ellos lo hacían con un cierto instinto, diciendo, esto resulta bonito, va a resultar bello. Pero siempre, naturalmente, ellos no lo hacían arbitrariamente, sino siempre viendo es que esto, si se hace así, hay un orden, hay una proporción, ¿ven? Proporción. Pero es curioso cuando se estudia esto en detalle, como hasta las hendiduras estas que hacen en las columnas, eso estaba sometido completamente a unas reglas, que hoy se conocen una por una, ¿verdad? Si tuviera tiempo podíamos verlo. Está sometido a todas unas reglas. Algo semejante cabe decir de las obras esculturales. Por ejemplo, la Venus de Milo. Si vas al Louvre de París, al fondo de aquel pasillo, ves esa figura esbelta, a pesar de ser una figura mutilada, diríamos, pero conserva todavía esa gracia, esa esbeltez. O piensen también en el Apolo de Belvedere. Son distintos, uno es mujer, otro es hombre, por lo tanto tenían algunas diferencias en cuanto a las medidas, pero que no podemos ahora verlo. Sus dimensiones guardan relación con las de la figura humana también. La figura humana considerada como prototipo. Son medidas o mensuradas por la figura humana. Pero, por lo tanto, no pueden ser ni demasiado grandes respecto a un hombre, a una mujer, ni demasiado pequeñas, sino que tienen que ser medidas. Ya vemos que la Venus, podríamos decir, es como siguió la pauta de una mujer esbelta en el tiempo de los griegos. Ahora, aparte de eso, y visto de manera profunda, las dimensiones de cada una de las partes de esas culturas que he dicho, por ejemplo, las dimensiones de, qué sé yo, el brazo, por ejemplo, la mano, la pierna, la cabeza, todo está sometido a la famosa sección áurea o número de oro que se llamaba. Era una proporción matemática. Ellos descubrieron que cuando se esculpía una figura atenida a esa proporción, quiere diciendo, lo divide en dos partes. La más grande tiene que tener tanto, la más pequeña cuánto. Y si era hombre era distinto, porque entonces la parte más alta, más grande, era la parte de arriba, la parte más pequeña era la parte que influía las piernas. Pero en fin, había un sometimiento al número de oro. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué una proporción matemática va a ser la que mida? Bueno, eso es uno de tantos secretos que tiene el arte, pero lo tiene. Si van ustedes a Ferrol, por ejemplo, a Ferrol, verán que ahí está el Arsenal, que es una obra, me parece, del siglo XVIII, que está construida todo el Arsenal, que es donde se mete Ferrol en el mar, y donde ahí se construyen todavía hoy, se llama Navantia, y se construyen ahí fragatas y grandes barcos. Está compuesto conforme a la sección áurea. Y se ha estudiado, y he tenido una alumna que hizo una tesis doctoral sobre esto. Y si ven ustedes los planos, vemos que tienen una enorme belleza.
pero es porque está todo conforme a una figura geométrica, una figura matemática. Pero en número de oro. El nexo profundo entre relación y belleza resalta de forma vivaz e impresionante en el arte musical. Lo dejé para el final porque quiero resaltarlo ahora. Todas las artes se atienen a esto que he dicho, a la proporción, a la mesura, a la medida, etc. Depende de los estilos, pero eso es básico en todo el arte occidental. Pero ahora en la música se manifiesta de manera mucho más impresionante. ¿Por qué? Porque la música es toda ella relación. Desde que nace, dos notas musicales. La música, ¿en qué se basa? Cuando le pregunto a los alumnos en qué se basa la música, ellos sin pensar me dicen a coro en las notas. Yo diría, pues no. ¿Cómo que no? Sin notas no hay música. Y le digo, no. No hay música si no hay relación entre una nota y otra. ¿Ven la relación? Son los intervalos. Si yo digo do, ahí no hay música todavía. Si digo sol, no hay música. Hay dos sonidos, no hay música. Pero si digo do, sol, ahí ya empieza la música. Porque es un intervalo. Es un intervalo. Por eso, claro, el que no es capaz de dar un intervalo porque carece de oído musical, pues queda fuera de la música, aunque puede disfrutar de la música y formarse mucho en música, que no, una cosa no quita la otra, pero no podría formar parte de un coro porque desafinaría. No entra en el mundo de la música. Bien, entonces la música es toda ella relación. Por eso la música es tan importante para estudiar, por ejemplo, matemáticas, para estudiar físicas, etc. Suele decirse, y se han hecho estudios, sobre todo en Alemania, suele decirse que la música nos hace más inteligentes. Y esto es verdad en cierto aspecto. Eso nos hace más inteligentes porque nos ayuda a pensar todo en relación. Y entonces al pensar en relación es lo que llaman los alemanes pensar en suspensión. No pensar una cosa y después otra, sino todo a la vez. Si yo oigo, por ejemplo, el primer acorde de la sonata patética de Beethoven en do menor, eso de bravo, entonces eso se oye en conjunto, se piensa todo en suspensión. Pero no solo se piensa ese acorde, es que está ya como anticipando todo lo que va a ser la obra, porque la obra está toda en relación. Y los músicos, antes de interpretar una obra, se recogen para verla en conjunto, porque lo importante tanto del intérprete como del oyente, que es otro intérprete, es verla en relación, verla toda en su conjunto, porque la música es relación y crea un mundo en relación. Por lo tanto, la persona que se forma en música está muy preparada para captar la importancia de las relaciones. Toda la música es relación. Por eso, si en la música decimos que hay 7, yo distingo por lo menos 7 niveles, tú oyes la Pasión según San Mateo. Aunque no te des cuenta, tú estás captando al mismo tiempo 6 niveles distintos, pero en relación unos con otros. Hay el nivel de los puros sonidos, hay el nivel de los sonidos concertados unos con otros, hay el nivel, 6 niveles. El último para mí es la relación de una composición con el lugar para el que fue compuesta. El lugar o el acontecimiento, por ejemplo, la Pasión según San Mateo y según San Juan de Bach fueron compuestas para el Viernes Santo, por la tarde en los oficios. Él no las compuso para el teatro, para cantarlas en el teatro, las compuso como una parte de los oficios. Entonces yo defiendo que ese destino de una obra para un determinado acontecimiento, en este caso religioso, pertenece a la esencia de la obra. Por lo tanto, es muy distinto. Yo hice la prueba en Alemania
de oír primero la Pasión según San Mateo, dirigida por Richter, oírla en una iglesia como parte de una iglesia evangélica, como parte de los oficios de Viernes Santo. Y aquello fue una maravilla. Para mí fue un referente para toda mi vida. La misma orquesta, el mismo director, a los 3 días cantó la misma obra en un teatro, completamente distinto. Le faltaba el séptimo nivel. Bueno, pues el que sabe oír música y el que no sabe y quiere aprender, tiene que empezar por esto. La música es toda ella relación y uno tiene que acostumbrarse a pensar de manera relacional. No pensar primero en el do y después en el sol. Hay que aprender a pensar en el do, sol, que es el intervalo. Y a base de intervalos se crean después los temas, a base de temas se crean los periodos, a base de periodos se crean las partes distintas y se va creando esos grandes conjuntos, grandes o pequeños conjuntos musicales. Bien, con esta idea de relación así valorada, ustedes imagínense que yo un día entro en una clase de ética, ¿no? Soy un joven, estoy todavía estudiando ética, y entro. Y oigo al profesor que dice que en la ética se proclama, por ejemplo, la ética cristiana, que el ser humano es un ser de encuentro. Yo, por ejemplo, esto lo dije cuando era profesor de ética muchas veces. El ser humano, tú y yo, somos seres de encuentro. Esto es una coincidencia de todo, podríamos decir, la mejor antropología hoy mundial. Hay como casi como un consenso en decir que esto es así. El encuentro es un poco la base de la vida humana. Bueno, figúrense que yo se lo oigo al profesor y dice que el ser humano es un ser de encuentro y por ello el ideal de la vida es el ideal de la unidad. El encuentro es la unidad de 2 o más personas. La creación de modos más elevados de unidad con los seres del entorno. Es decir, que la meta de mi vida no es solo crear unidad, sino crear una unidad perfecta con los demás. Y esto nos da una clave para entender cómo debemos comportarnos para llegar a tener esa unidad perfecta, sea en la familia, sea en el centro de trabajo, sea en un centro cultural, que sea. Entonces, ¿cómo reacciono yo? Fíjense ustedes que yo conozco algo que he explicado hoy sobre la música, que es toda ella relación. El día pasado que hemos visto que todo el mundo es una gran interrelación. No se conciben las maravillas de la creación sin esa interrelación. Hace días he visto un vídeo maravilloso. Es a base de todos los últimos avances en cuanto a investigación del universo. Estos grandes telescopios que han lanzado el universo y nos están mandando ahora desde millones de kilómetros de aquí, nos mandan fotografías de lo que es el universo. Bueno, es un vídeo realmente impresionante. Pues el que hacía el comentario, que era un entendido, decía, cuanto más nos avanzamos hacia el origen del universo, más vamos viendo que todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado. Las galaxias están todas interrelacionadas. Millones de estrellas, todo en interrelación. Y yo decía, claro, es que esto es la teoría de relación es un referente. Es un referente. Bueno, pues si yo soy estudiante de ética y oigo esto, después de saber esto sobre la relación, la música, tal, entro y oigo que el ser humano es un ser de encuentro, ¿cuál sería mi reacción? Posiblemente sería esta, decir, pues claro, pero ¿cómo iba a ser de otra manera si todo el universo está fundado en la relación? Y nuestras obras culturales más excelsas, como el Partenón, por ejemplo, son tramos de relaciones, todo está en relación, por eso debe ser mesurado, debe tener una medida, que es el ser humano, debe tener proporción de unas partes entre sí, claro. Y entonces entendemos la ética en su origen.
somos seres en relación. Por lo tanto, todo nuestro comportamiento debe ser comportamiento adaptado a esa relación, que crezcan las relaciones, que se mejoren las relaciones, que seamos unas personas que estemos creando conjuntos relacionados que por estar interrelacionados entre sí serán armónicos, por tanto bellísimos. Y se hace toda una ética a partir de aquí. Se puede hacer muy bien. Bueno, y termino diciendo, la idea de relación bien entendida y vivida nos lleva muy lejos en la comprensión del sentir de la vida. Tú figúrate que yo asisto a una boda, por ejemplo, y veo que la novia lleva un ramo de flores bellísimo. Figúrate que yo, pues antes de comenzar la función, le digo, que es una conocida mía, y que le digo, oye, ¿por qué llevas en brazos un ramo de flores tan bonito? Ella seguramente que me dirá, pues mira, porque son muy bonitas. Yo le diría, pues sí, y mucho por cierto que son. Pero ¿no ves alguna razón más profunda todavía para llevar eso el día de la boda, precisamente? Llevar un ramo de flores, expandiendo buen olor, mostrando sus bellas formas. Esas flores dan gloria al Creador, que es el que ha creado todo y también todas las flores. Pero no lo saben. Las flores dan gloria al Creador, están insertas dentro de todo esto que estoy hablando, de la importancia de la relación y de todo esto. Pero no lo saben. Quien lo sabe es el ser humano, tú y yo, tú y tu marido, vamos, tú y tu novio. Y tú y tu novio dentro de unos minutos vais a crear un tipo de relación muy profunda. Vais a crear un modo de unidad muy valioso. Al hacerlo llegáis, por así decir, a una cumbre en vuestra vida. Y al crear ese tipo de relación, lleváis vuestra vida realmente pues a un momento cumbre. Esa colaboración vuestra en cuanto a la relación, a la interrelación, os da vuestra máxima dignidad de personas, os pone en verdad. Sois verdaderos seres humanos cuando os adherís al ritmo de la creación, creando modos valiosos de unidad. Por eso toda boda desborda alegría, porque como dijo el gran pensador francés Henri Bergson, la alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado. Qué bonito está dicho esto y qué profundo es. La alegría anuncia siempre que la vida ha triunfado. Y yo añado, y no hay mayor triunfo que colaborar con el Creador en la gran tarea de fundar unidad. Porque fijaros en esto. Cuando uno nace se inserta en un mundo que está relacionado entre sí, que todo está en relación. Es un mundo que es perfecto cuando las relaciones son muy positivas. Por tanto, insertarse en ese mundo ya es algo grandioso. El mundo de la familia, por ejemplo, una familia bien estructurada, diríamos normal. Pues un niño que nace en una de esas familias ya vive algo grande, porque ya se inserta en un mundo de relaciones. Pero figuraos que hay algo todavía más grande que eso. Cuando uno inserto en ese mundo, creado por Dios de esa manera, donde el orden y la relación tienen una enorme importancia, figuraos que crea nuevas relaciones. Eso es lo que vais a hacer en la boda. Vais a crear entre vosotros unas relaciones que pueden llegar a tener un enorme valor. Un valor tan enorme que se hace creativo. Podéis crear nuevas vidas, generando pues una familia completa, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros cómo de una consideración de algo que parece puramente teórico, la relación, luego esto lo aplicamos a la vida y podemos comprender la vida profundamente hasta sus últimos estratos. Yo terminaría diciendo, cuando lúcida y voluntariamente
creamos formas valiosas de unidad, vivimos en comunión profunda con la creación, porque se trata de una comunicación de participación activa. Es decir, es distinto decir, yo pertenezco a una familia porque he nacido dentro de ella y estoy dentro de una relación, la mantengo, etc. Bueno, y eso ya tiene un valor. Pero si dentro de la familia yo creo una relación con unos, con otros, una relación cada vez más valiosa, yo entonces estoy participando creadoramente con el Creador. Y le doy a mi vida una altura insospechada. Y aquí quería yo llegar. Quien puede hacer eso es el hombre y la mujer, el ser humano, quien puede hacer eso. Pero aparte del matrimonio, hay muchas otras ocasiones, un profesor y los alumnos. Cuanto más relación crea, más se percepciona él como profesor, ellos como alumnos. O un jefe y sus subordinados en una empresa, qué sé yo. Nosotros los seres humanos somos capaces de insertarnos en un mundo ya creado, interrelacionalmente creado con orden, pero tenemos aparte de eso algo que no tiene nadie en la creación, que es ser creativo y poder crear nuevas formas de relación. Eso es lo que hace, por ejemplo, un compositor al crear una obra musical buena, realmente de calidad, está creando mundos nuevos. Y ellos tienen razón al llamarse creadores. A mí cuando era chico me hacía mucha gracia cuando oía a algunos músicos decir, porque nosotros los creadores, porque yo decía, creador solo es Dios. Bueno, ciertamente, es el último creador, el primero, tal, y la meta última de la creación. Pero un buen escultor, un buen pintor, un buen arquitecto, qué sé yo, todos los artistas, y quien dice artistas dice ingenieros, creando un puente que une dos pueblos entre sí con belleza. No cabe duda que está creando unidad. Y entonces adquieren un nivel superior dentro de la vida humana. Y termino diciendo, esa participación en la unidad, creando nuevas formas de unidad, realmente es una complementación enorme a nuestro ser mismo natural de seres humanos. Por eso, en la educación, yo creo que hay que hablar mucho de esto, de ser creativos. El que es creativo en su trabajo, que es creativo en la familia, que es creativo, qué sé yo, por ejemplo, siendo artista y dando lugar a nuevas criaturas culturales. Eso debe cultivarlo mucho, porque eso me eleva a un nivel muy alto, que no tienen los seres infrahumanos. Entonces, en ese momento, cuando uno crea esas formas de unidad superiores, es cuando uno puede realmente considerarse como el rey del universo. Esa frase que se dice, que es tan bonita, por otra parte, decimos, el hombre es el rey del universo. Sí, pero a veces se dice porque es el que más poder puede tener sobre el universo, porque crea artefactos, porque tal, tiene más fuerza que el león y que el dragón. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto, pero yo creo que esto que he dicho es más importante. Puede uno tener fuerza, no tener fuerza, mandar más, mandar menos. Pero si uno crea unidad, uno se eleva a un nivel muy elevado, porque la relación es lo más grande que hay en el universo, y el que crea, por ejemplo, una obra musical, crea miles de relaciones. Por tanto, su vida tiene un enorme valor.